Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por estar en este webinar sobre la peritonitis. Vamos a aprender las cosas más importantes, las cosas más fundamentales de la peritonitis. ¿Ok? Muchas gracias una vez más por estar acá. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Un, un momentito. Se me fue la presentación. No, un momento. Acá. Bueno, muchachos, un gusto una vez más saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá en este webinar sobre la peritonitis, las cosas más importantes y las guías actuales del manejo de la peritonitis. Esta clase está grabada, va a ser enviada al final. Esta clase, este webinar sobre peritonitis está con base a las guías actuales de manejo, ¿ok? Y una de las bibliografías más amplias y la experiencia que tengo durante más de 20 años como cirujano. Ver, ya. Bueno, nosotros tenemos que recordar, tenemos que saber que para hablar de cualquier patología es importante tener una base desde la embriología, la histología, la fisiología, la anatomía de, de los órganos. Es muy importante tener esa base. ¿Ok? Vamos a recordar, acá les presento esta lámina recordando el origen del peritoneo. Si vamos a hablar de peritonitis, tenemos que saber el origen y cómo está formado el peritoneo. ¿Ok? Entonces, durante el desarrollo, más o menos a la cuarta semana, ¿ok? Durante el plegamiento cefalocaudal y lateral que tiene el embrión, se va formando las cavidades del, del embrión, ¿ok? Entonces, una vez que se está plegando, finalmente la cavidad amniótica va a rodear al saco vitelino y va a terminar formando lo que se conoce como la cavidad abdominal y el tubo digestivo primario, primitivo, ¿ok? Entonces, durante esa formación, el mesodermo se divide en un mesodermo somatopleural y en un mesodermo esplagnopleural, ¿ok? El mesodermo esplagnopleural va a formar la serosa del peritoneo visceral y la somatopleural va a formar el peritoneo parietal, ¿ok? Entonces, recordemos ese detalle importante del desarrollo embrionario. Y acá tenemos un corte en un modelo cadavérico, ¿no? Es un corte axial donde nosotros vemos los intestinos, nosotros estamos viendo el, el duodeno, ¿no? El duodeno, el páncreas, estamos viendo los riñones, el hígado, el colon, ¿no? Y el intestino delgado. Este es parte del colon transverso. Entonces, todas esas estructuras, todas esas estructuras están rodeadas de peritoneo, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, todas las estructuras abdominales están rodeadas de peritoneo, ¿ya? Las estructuras que están detrás del peritoneo se llaman retroperitoneales o extraperitoneales. La cavidad peritoneal, como nosotros estamos viendo, es una cavidad virtual, no es una cavidad real. Los intestinos están unidos, están adheridos íntimamente y están separados por una fina película de líquido peritoneal. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, nosotros vemos un espacio entre las asas intestinales.
¿no? Acá tenemos un espacio. Pero este espacio es, ¿por qué? Porque en el modelo cadavérico, obviamente, el líquido peritoneal no existe. ¿Ok? Entonces, el peritoneo es una cavidad virtual. Ahora, el peritoneo, como nosotros estamos viendo, ¿ok? Esta es la cavidad peritoneal. Como les dije, es una cavidad virtual. ¿Cuándo se convierte en real? En situaciones patológicas, ¿ok? O durante una intervención quirúrgica. ¿Ok? En situaciones patológicas, por ejemplo, un traumatismo abdominal se colecciona de sangre, un traumatismo vesical de orina, este, puede haber una perforación de la vesícula, bilis, puede haber una perforación gástrica, contenido intestinal, puede haber una perforación del apéndice, peritonitis, con pus, ¿no? Entonces, en esas circunstancias patológicas, esta cavidad virtual se convierte en real. También cuando nosotros hacemos una intervención quirúrgica, nosotros introducimos CO2, ¿no? El CO2 es un gas que nosotros introducimos a la cavidad abdominal para poder este, llenarla de gas y poder hacer unas cirugías, para poder tener una visión de la cavidad abdominal. El gas es barato y no es inflamable, por eso es que se utiliza el CO2. ¿Ok? Entonces, en esas condiciones, el- la cavidad peritoneal se vuelve real. ¿Ok? El peritoneo, el peritoneo, muchachos, dos, tenemos dos tipos de peritoneo. El peritoneo visceral y el peritoneo parietal. ¿Ok? El peritoneo parietal puede ser anterior o posterior, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el peritoneo parietal anterior y tenemos el peritoneo parietal posterior, ¿cierto? Entonces, y tenemos el peritoneo visceral, ¿no? El peritoneo visceral es el que rodea a las estructuras abdominales. Ahora, el peritoneo, el peritoneo es una serosa que recubre toda la cavidad abdominal, ¿ya? Es una serosa que está formada por tres capas. Una capa superficial de células poligonales que se llaman mesoteliales. Ya esta capa superficial se llama capa mesotelial. Ya esta capa mesotelial está formada por estas células que tienen microvellosidades. Esta superficie mesotelial tiene microvellosidades. Vamos a cambiar de lápiz. Tiene microvellosidades. ¿Ya? Estas microvellosidades le otorgan una gran superficie de absorción, aproximadamente 1,72 metros cuadrados de superficie de absorción, y tiene la capacidad de reabsorber aproximadamente unos 800 ml de una solución isotónica, ¿ya? Y puede eliminar unos 500 ml de una solución hipertónica. Por eso se utiliza en la diálisis peritoneal. ¿Ok? Estas células mesoteliales producen el líquido peritoneal, ¿ya? Es un líquido escaso en proteínas, escaso en células, ¿ok? Y aproximadamente son unos 80 ml diario que se produce. Y este líquido peritoneal, junto con estas células, son las que le van a dar la movilidad de todas las estructuras abdominales y evitan la unión de las estructuras abdominales. Se nos permiten la movilidad de los órganos abdominales. Esta es la principal característica de esas células mesoteliales. Estas células mesoteliales están unidas por una membrana que se llama la membrana basal a esta capa submesotelial, ¿ya? Esta membrana basal. Luego tenemos la capa submesotelial, que es una lámina propia. ¿Por qué? Porque tiene células, vasos sanguíneos, tiene fibroblastos, tiene adipocitos, tiene linfáticos, nervios, tiene toda esta capa submesotelial. Submesotelial porque está debajo del mesotelio. ¿Ok? También se le conoce como lámina propia.
Ahí está capa de abajo. Esta lámina propia está en unión íntima con la pared del intestino. Entonces, nosotros tendríamos acá el intestino, ¿no? El intestino. Entonces, esta capa submesotelial es la capa que está en fusión con el intestino, ¿ok? Entonces, a través de esta capa submesotelial es por donde va a llegar la sangre. Llega la sangre mediante el cual nos va a defender mediante procesos inflamatorios o procesos infecciosos. ¿Ok? Esta lámina propia es una capa muy importante. Vamos a cambiar de color. Es una capa muy importante porque es a través de esta capa que va a llegar el flujo sanguíneo que va a permitir, por ejemplo, en situaciones de, como el que vamos a hablar de peritonitis, se produzcan los mediadores inflamatorios, se producen opsoninas y sustancias que nos van a defender frente a procesos inflamatorios o infecciosos. Los procesos inflamatorios, por ejemplo, la peritonitis por apendicitis, puede ser, por ejemplo, en procesos infecciosos, por ejemplo, una perforación gástrica, por ejemplo, en procesos inflamatorios como los tumores, las neoplasias, ¿no? Entonces, en esos casos, todas las células de defensa llegan a través de esta capa submesotelial. Es decir, que esta capa es muy importante. El peritoneo es muy importante. ¿Ok, muchachos? Eso tenemos que recordar para entender la fisiopatología del peritoneo, de la peritonitis. ¿Ya? Recuerden que este mesotelio tiene gran superficie de absorción y produce líquido peritoneal y va a proteger de un contacto íntimo entre estas dos capas submesoteliales. ¿Ok? Esta capa mesotelial le permite la movilidad a los intestinos. Ahora, en el peritoneo, nosotros tenemos varios espacios. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, esos son los principales espacios. Hay mucho, hay más, pero los principales son, por ejemplo, el subdiafragmático derecho, el subdiafragmático izquierdo, el subhepático derecho, subhepático izquierdo, el periesplénico. Tenemos el subhepático posterior o hepatorrenal o de Morrison. Tenemos el paritocólico derecho, el paritocólico izquierdo, tenemos la fosa ilíaca derecha, izquierda, la cavidad pélvica, el mesocolon transverso divide un espacio supramesocólico y otro inframesocólico. El espacio inframesocólico está dividido en dos por la raíz del mesenterio, ¿no? Lo divide en un espacio supramesentérico derecho e inframesentérico izquierdo. Estos son espacios que son asientos de patologías, es muy importante. Esto es anatómicamente en el abdomen. Ahora, topográficamente en la pared abdominal no se habla de estos espacios porque topográficamente es un poco difícil de determinar. Entonces, topográficamente en la anatomía descriptiva, nosotros dividimos en cuadrantes al abdomen: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. O también lo podemos dividir con hipocondrio izquierdo, derecho, etcétera, etcétera. Entonces, esta división es importante para definir el tipo de peritonitis, como vamos a ver más adelante. Otra característica importante del peritoneo es que el peritoneo en el espacio supramesocólico llega a tener presión negativa y en el inframesocólico una presión positiva. La presión normal fluctúa entre 0,5 milímetros de mercurio. Cuando la presión es más de 10 se habla de hipertensión abdominal y cuando es más de 20 se llama de síndrome compartamental abdominal. ¿Ok? ¿Cómo se diagnostica un síndrome compartamental? Básicamente, el síndrome compartamental
es el aumento de la presión intraabdominal que evita el retorno venoso por compresión. Esa disminución del retorno venoso, ¿ok? Produce la disminución del retorno venoso, disminuye la precarga, por lo tanto disminuye la poscarga, ¿ok? Y por lo tanto produce hipoperfusión tisular. Y esta hipoperfusión tisular básicamente lo que origina es oliguria, ¿ya? Entonces un paciente con presión baja más oliguria probablemente esté haciendo un síndrome compartimental. ¿Cómo podemos medir? Mediante una sonda, de manera indirecta, porque se puede colocar un manómetro, que es un poco, no es tan accesible. Pero si nosotros colocamos una sonda, introducimos de 50 a 100 ml y medimos la columna de ascenso, entonces nosotros podemos inferir la presión abdominal. Recuerden que 1 milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua. Entonces se hace la equivalencia y nosotros podemos determinar. ¿Qué otra importancia tiene toda esta fisiología? ¿Qué importancia tiene? Es que la diferencia de presiones que existe en la cavidad abdominal se da, esta presión negativa se da gracias al fuelle del diafragma. El diafragma desciende y asciende en la respiración. Entonces, cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende y cuando expiramos, asciende. Ese fuelle lo que ocasiona es una presión negativa supramesocólica. ¿Ok? Este es el espacio, el colon transverso, y el colon transverso tiene su mesocolon transverso. Entonces, el compartimento superior se llama este espacio supramesocólico o compartimento supramesocólico y el inferior inframesocólico. En el compartimento supramesocólico se produce presiones negativas y esto hace de que los líquidos que están en la cavidad abdominal tiendan a ir hacia arriba. ¿Hacia dónde? Al espacio, al espacio subdiafragmático, especialmente el espacio subdiafragmático derecho. En el espacio subdiafragmático derecho, ¿qué encontramos? Encontramos los estomas diafragmáticos que miden hasta 10 a 12 micras y es el principal sitio de drenaje que tiene la cavidad abdominal. Entonces, fisiológicamente, esa es la explicación de por qué, por ejemplo, un dren laminar colocado en la cavidad abdominal está proscrito, ya no se debería usar, porque los drenes laminares funcionan por capilaridad y el drenaje abdominal se hace por diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces, los drenes no tienen ninguna utilidad y lo vamos a recordar cuando hablemos de peritonitis. En el peritoneo, el drenaje se hace por diferencia de presiones, no por capilaridad. Lo que sí se puede utilizar son drenajes a presión positiva, que generan presión negativa y eso sí pueden retirar los líquidos. Pero los drenes laminares no tienen ninguna utilidad. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, tomando en consideración toda la anatomía, la fisiología, la histología, nosotros podemos entender fácil el manejo de la peritonitis. Acá tenemos un esquema de un corte del peritoneo, ¿no? Con la capa mesotelial, la membrana basal y la capa submesotelial, que ya lo hemos descrito. Ahora, acá tenemos un esquema de cómo los órganos se dividen en la cavidad abdominal de acuerdo al peritoneo. ¿Ok? Nosotros tenemos la cavidad abdominal y sabemos que tenemos el peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal posterior y el peritoneo visceral. Por lo tanto, todos los órganos que tienen peritoneo en el abdomen, que son todos, la mayoría, se llaman órganos peritonizados. Los únicos que no tienen peritoneo es el hígado en la cara posterior que está en relación al diafragma y el recto en el tercio inferior, el recto inferior. No tienen peritoneo. Tenemos otras estructuras que no tienen peritoneo, están dentro de la cavidad abdominal. Recuerden,
entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal tenemos la cavidad peritoneal o cavidad abdominal, ¿ok? Entonces, los órganos que están dentro de la cavidad abdominal se llaman intraabdominales. ¿Cuáles son los que no tienen peritoneo? El ovario, las fimbrias y el infundíbulo. Son los órganos genitales que no tienen peritoneo, se llaman intraabdominales. Los órganos que están detrás del peritoneo se llaman extraperitoneales o retroperitoneales. ¿Ya? Los riñones, las glándulas suprarrenales, la cava, la aorta, los vasos gonadales, los uréteres, todas esas estructuras retroperitoneales. ¿Ok? Y hay estructuras, como en este caso el colon descendente, que sí tiene peritoneo, pero está adherido al peritoneo parietal posterior por una fascia de coalescencia y da la impresión que estuviera retroperitoneal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el duodeno y el páncreas. El duodeno del páncreas son estructuras que tienen peritoneo, pero que están adheridos al peritoneo parietal posterior y se les denomina mal llamados retroperitoneales. No son retroperitoneales. Tienen peritoneo, pero están adheridos al peritoneo parietal posterior. Por lo tanto, se les conoce como retroperitonizados. Ya es el duodeno páncreas, el colon ascendente y el colon descendente. Eso porque durante el desarrollo los órganos crecen y migran, ¿ok? Y se adhieren al peritoneo parietal posterior por unas fascias de coalescencia. Que en el curso de cirugía que nosotros dictamos, se detalla con más, se hace un mayor detalle de esas estructuras. Pero ahora estamos hablando de peritonitis. Ok, acá hay un esquema también de cómo el colon se adhiere al peritoneo parietal posterior por estas fases de coalescencia, en este caso la fase de Toll, ¿no? Ahora, el peritoneo también tiene unos repliegues peritoneales que es importante mencionar. Los ligamentos es un repliegue peritoneal que puede unir el órgano con la pared o un órgano con órgano, pero es avascular. Eso también lo detallamos durante el curso, que son 26 clases, un mes y medio más o menos. Tenemos un crédito aproximadamente para la recertificación. Estamos por obtener 3 puntos, así que muchachos, pronto les voy a dar esa sorpresa. Tenemos los mesos. Estos mesos, que son repliegues de peritoneo que van del peritoneo parietal posterior a un órgano, ¿no? Los mesos. Por ejemplo, mesocolon transverso, mesocolon ascendente, el mesorrecto. Los epíplones son repliegues peritoneales que van de un órgano a otro órgano y están vascularizados, ¿no? Al igual que el meso. El meso es vascularizado, el epíplon es vascularizado y los ligamentos son avasculares. Patológicamente se pueden formar bridas y adherencias. Las bridas se diferencian porque tienen neovascularización. En cambio, las adherencias no. Esos pueden ser laxas y firmes, ¿no? Pero estas son patológicas. Generalmente se producen en el 80%, se producen de manera postoperatoria y vamos a ver la importancia. En cambio, las infecciosas solamente son el 30%, pero las postoperatorias es más o menos 70%. Ahora, luego de haber hecho un resumen más o menos de lo más importante de la fisiología del peritoneo, nosotros vamos a describir lo que es la peritonitis y la importancia que tiene la peritonitis. ¿Ok? El manejo de la peritonitis es muy importante. ¿Por qué? Porque las peritonitis generan mucha morbimortalidad, ¿no? Sabemos que la peritonitis es una inflamación de la serosa peritoneal. Ya es una inflamación de la serosa peritoneal. También se define como un proceso séptico de la cavidad abdominal, ¿no? Y una definición más completa es que es un síndrome complejo, multifactorial, que puede evolucionar a afecciones de diversa gravedad. Si no se trata, pueden provocar deterioro funcional de uno o más órganos o sistemas vitales e incluso la muerte. ¿Ok? Eso está definido en este trabajo que les estoy dejando acá, ¿no? En este artículo. Así se define de mejor manera la peritonitis. La peritonitis es una enfermedad sistémica multifactorial
por presencia de pus en la cavidad abdominal, de múltiples causas. La peritonitis se puede clasificar de tres maneras. Estas tres maneras de clasificar tienen una importancia quirúrgica. Las peritonitis sépticas es por contaminación de gérmenes. Puede ser espontáneo, traslocación bacteriana o secundario a una contaminación. Espontáneo, por ejemplo, una neumonía puede ocasionar una peritonitis. La traslocación bacteriana, por ejemplo, en los pacientes cirróticos hay traslocación bacteriana, ¿no? O por contaminación, por ejemplo, una apendicitis es el ejemplo típico, que puede ocasionar una perforación y una peritonitis, que puede ser local o difusa, ¿no? Entonces, esa es una peritonitis séptica. Las peritonitis asépticas inicialmente son asépticas por agentes químicos, pero después se contamina. ¿Ok? Otra clasificación de la peritonitis es según la extensión. ¿Ok? Recuerden lo que yo les había mencionado. Topográficamente, el abdomen, nosotros lo podemos dividir, pueden, en cuatro cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho o un cuadrante inferior izquierdo. Entonces, cuando topográficamente nosotros estamos examinando a un paciente y vemos que hay afectación de dos cuadrantes, ya se habla de difusa, pero cuando es un solo cuadrante, se habla de localizada. ¿Ok? Esa es la importancia. Ahora, cuando nosotros entramos a sala de operaciones, esta definición topográfica clínica no tiene mucha utilidad. Entonces, quirúrgicamente, cuando nosotros vemos afectado tres espacios, ya se habla de difuso, pero cuando está afectado dos espacios, se habla de localizada. Por ejemplo, puede estar en fosa ilíaca derecha y en el parietocólico. Eso es una peritonitis local. Si ya está afectado la cavidad pélvica, eso ya es considerado una peritonitis este, difusa. ¿Ok? Ahora, clínicamente, muchachos, clínicamente, ¿cómo diferenciamos? Primero, ¿cómo diferenciamos un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo médico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Pueden abrir su micrófono, por favor, y comentar algo o escribir en el chat? Doctor, buenas noches. ¿La Bueno, sintomatología entraría ahí? claro, o sea, tú, por ejemplo, tienes un paciente en la emergencia y tú tienes que decir, esto es un abdomen agudo quirúrgico y esto es médico. Obviamente es en base a un estudio clínico, pues, ¿no? Acá Dick Anthony Cárdenas me dice irritación peritoneal. En realidad, Dick tiene razón, pero se quedó en la mitad, porque los pacientes que tienen abdomen agudo quirúrgico, perdón, los pacientes que tienen abdomen agudo quirúrgico, muchachos, básicamente nosotros tenemos que encontrar resistencia muscular e hipersensibilidad abdominal, es decir, irritación peritoneal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros encontramos resistencia muscular localizada, se llama resistencia muscular localizada. Si es difusa, se llama resistencia muscular difusa o abdomen en tabla. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos hipersensibilidad abdominal o irritación peritoneal localizada, se llama Bloomberg. El Bloomberg puede haber derecho, izquierdo. El Bloomberg es localizado, ¿ya? Pero cuando es difuso se llama Genao de Musi. Esos son los signos de irritación. Ahora, todas las maniobras que se utilizan para evaluar irritación peritoneal, ¿ok? Por ejemplo, el Bloomberg, el psoas, el obturador, escuché decir el signo del taloneo,
etcétera, etcétera, esos signos son ya no deberían utilizarse porque tienen baja sensibilidad y especificidad. Es más, son muy bruscos y despiertan dolor incluso en pacientes que no son quirúrgicos. ¿Ok? Entonces, para evaluar una hipersensibilidad abdominal, se tienen que hacer maniobras suaves. Lo mejor es que tosa el paciente o percutir al paciente. Ya tienen que ser maniobras suaves. Entonces, esas maniobras tienen mayor rendimiento que estas maniobras ortodoxas bruscas que se deberían utilizar. Entonces, las peritonitis, las peritonitis, este, se dividen en difusa y localizada. ¿Ok? Ahora, otra clasificación de las peritonitis, se habla de las peritonitis primarias, ¿no? Cuando son por vía hematógena o por la translocación bacteriana. Generalmente estas peritonitis son monobacterianas por gran negativos y el tratamiento es médico. ¿Ok? Las peritonitis primarias, el tratamiento es médico. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico de estos pacientes. ¿Ok? Es muy importante definir si es un abdomen agudo quirúrgico o médico, si es primaria, secundaria. Es muy importante si es séptica o es aséptica. Entonces, ¿por qué? Porque depende del manejo. Por ejemplo, las peritonitis sépticas, por gérmenes, si son secundarias se operan, pero si son primarias no se operan. ¿Ok? El manejo es médico. Por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos, por ejemplo, o en pacientes con diálisis peritoneal. ¿Ok? Ahora, las peritonitis secundarias es producto de una contaminación de un órgano abdominal por inflamación o traumatismo. Estas peritonitis secundarias sí son quirúrgicas. Todas las peritonitis secundarias son quirúrgicas, muchachos. ¿Ok? Y las peritonitis terciarias es cuando persiste la contaminación o la contaminación está oculta, posoperatoria. En esos casos, algunos pacientes tienen indicación quirúrgica y otros no. ¿De qué depende? Depende de los signos de SIRS o de sepsis. ¿Ok? Si estos pacientes con peritonitis terciaria persisten y no responden al manejo médico, lo más probable es que tenga que operarse. ¿Ok? Entonces, las peritonitis terciarias, el manejo depende de la evolución clínica del paciente. ¿Ok? Ahora, las causas, muchachos, de las peritonitis, básicamente de las que queremos hablar son de las peritonitis secundarias. ¿Ok? Son inflamatorias y traumáticas. Hay diferentes causas de inflamatorias y traumáticas. ¿Ok? Son las causas que ocasionan una peritonitis secundaria. Ahora, la fisiopatología de las peritonitis es que una vez que se produce la contaminación del peritoneo, les dije que a nivel del peritoneo existe una capa de células mesoteliales y debajo de esas células mesoteliales existe una capa submesotelial por donde llega el flujo sanguíneo. Y a través de esa capa, ¿qué cosas llegan? Llegan las células de defensa. Estas células de defensa lo que hacen es este, identificar patógenos. Ay, perdón. Identificar patógenos. Estos patógenos son identificados por receptores. Estos receptores captan a los patógenos y estos patógenos son fagocitados. Una vez que estos patógenos son fagocitados, son expresados en la superficie de esta célula, ya son expresados como péptidos antigénicos, o sea, los péptidos antigénicos son fragmentos de este germen. Este germen, por ejemplo, entra y se desintegra. El organismo lo fagocita, desintegra y cada partícula es un péptido antigénico que esta célula lo expresa en su superficie. Y estas células, una vez que expresan en su superficie, lo hacen mediante unos complejos de histocompatibilidad que pueden ser los complejos de histocompatibilidad mayor tipo 2 y tipo 1. Estos complejos de histocompatibilidad presentan estos péptidos antigénicos a células de defensa, como los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos T maduran y se convierten en células T citotóxicas
y los linfocitos T maduran a células plasmáticas que producen inmunoglobulinas. Tanto los linfocitos citotóxicos como las inmunoglobulinas van a tratar de eliminar este patógeno mediante ¿qué? Mediante diferentes compuestos que se conocen como mediadores inflamatorios. ¿Ok? Entonces, dentro de un proceso de infección siempre hay un actor principal que se llama las células presentadoras de antígeno, ¿no? Como en este caso, un macrófago. Este macrófago, ¿qué hace? Reconoce un antígeno y lo expresa como péptido antigénico hacia una célula de defensa. Puede ser T o B. ¿Ok? Entonces, estas células se activan. Entonces, estas células presentadoras de antígeno forman parte de lo que se conoce como la inmunidad humoral natural y actúan como bisagra para que se active la inmunidad adquirida, ¿ok? Que es activa y que son las células que se van a encargar de defendernos, ¿ok? Entonces, cuando se activa nuestro sistema inmune, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar la liberación de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios, finalmente, lo que van a ocasionar es producir diferentes tipos de moléculas que van a participar en todo este proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, si esta inflamación, por ejemplo, persiste, se siguen liberando los mediadores proinflamatorios que finalmente terminan haciendo más daño. ¿Ok? O otras veces se controla y se elimina el proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, en la fisiopatología de la peritonitis participa nuestro sistema inmunitario, tanto innato como adaptativo, mediante la liberación de factores inflamatorios. ¿Ok? Estos factores inflamatorios van a terminar produciendo este, moléculas asociadas a daño y moléculas asociadas a patógeno, que producen disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial aumenta la permeabilidad vascular y se produce toda la cascada inflamatoria, produciendo finalmente shock hipovolémico, ¿no? Por secuestro de líquido. Acá tenemos un esquema de más o menos lo que les estaba comentando, ¿no es cierto? Donde esta sepsis abdominal lo que produce este, eh, estos gérmenes, estos gérmenes lo que van a producir es la liberación de estas citocinas proinflamatorias. Estos producen mediadores tóxicos como la prostaglandina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, fosfolipasa. ¿Y estos qué hacen? Producen daño endotelial y fuga capilar. ¿Ok? Y estos a su vez producen moléculas de adhesión, ¿ya? Que van a producir lesión endotelial, liberación de componentes neutrófilos como el óxido nítrico, vasodilatador y produce shock séptico. ¿Ok? Todos estos mediadores alteran los factores de coagulación, inflamación, proteína C reactiva, antitrombina y finalmente todo eso produce falla multiorgánica. Esto más el shock séptico produce muerte. En todo proceso fisiopatológico existe una triada, ¿ya? La acidosis, el trastorno de coagulación y la hipotermia se le conoce como triada de la muerte. Todo paciente que entra en esta cascada y tiene estas alteraciones, finalmente pueden llegar a la muerte. De ahí la importancia de conocer la fisiología, la fisiopatología de la peritonitis para que nosotros podamos atender a tiempo a un paciente. ¿No? En el caso de una peritonitis, además, en nuestro, por ejemplo, en el caso de un paciente quirúrgico, ya, por ejemplo, según Schwartz, la 11ª edición, ya, entonces, el daño de las células mesoteliales, este daño de las células mesoteliales, este, se ocasiona por una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Una vez que se ha producido esta respuesta inflamatoria, se deposita fibrina
en el intestino, ¿ya? Se deposita fibrina, ¿no es cierto? Y esa fibrina, mediante la actividad fibrinolítica, esa fibrina desaparece, es retirada del organismo. Pero cuando esta actividad fibrinolítica es deficiente, entonces los intestinos van a sufrir adherencias fibrosas permanentes por aumento del depósito del colágeno. Y eso generalmente sucede en la primera semana de la lesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa produce daño a nivel de las células mesoteliales? Recuerden que las células mesoteliales son muy importantes histológicamente. Entonces, por ejemplo, es importante disminuir el riesgo del daño de estas células mesoteliales, ¿no? Quirúrgicamente hablando. Por ejemplo, evitando la isquemia y la desecación. ¿Cómo evitamos la isquemia y la desecación? La isquemia se evita con una adecuada hidratación. La desecación tenemos que irrigar, tenemos que mantener húmeda la cavidad. Se tiene que evitar el devaneo. Normalmente todavía hay cirujanos que agarran y manipulan el intestino tratando de eliminar tanto sea líquido o gas hacia arriba o hacia abajo, hacia el estómago, ¿no? O al intestino, ¿no? Al colon. Tratan de banear. O sea, escurren el contenido intestinal ya sea hacia el estómago o hacia el colon. Ya, esa manipulación finalmente lo que hace es producir daño mesotelial, ¿no es cierto? Y sabemos que el daño mesotelial no es bueno porque altera esta actividad fibrinolítica y produce más daño, riesgo de fibrosis permanentes, ¿ok? El lavado profuso, en caso de peritonitis, el lavado profuso, ¿no? Algunos cirujanos dicen, lavé bien, más de 10 litros de agua. Ese lavado profuso lo que hace es retira, licúa, elimina mediadores inflamatorios como las opsoninas que nos protegen, células de defensa, ¿ok? Produce desprendimiento de las células mesoteliales. Esas células mesoteliales, muchachos, se desprenden cuando se manipula, se desprenden y queda expuesto el intestino, de tal manera que predispone a las adherencias, al ilio, náuseas, vómitos, ¿ok? Por eso no es bueno el devaneo, tampoco desprender la fibrina. En la fibrina hay mediadores inflamatorios. En el intestino se deposita fibrina en un proceso inflamatorio y algunos cirujanos tienden a retirar esa fibrina. Y al retirar la fibrina, producen eliminación de las células mesoteliales, ¿no? Y no es bueno. La cirugía laparoscópica ha demostrado que la manipulación es básicamente este, mínima, por eso es que se recomienda la cirugía laparoscópica. Algunas veces en algunos pacientes se utilizan células, celulosa, películas de ácido hialurónico, carboximetilcelulosa, ¿no? Estos productos algunas veces se utilizan y han sido aprobados por la FDA que protegen, evitan el riesgo de adherencias. Entonces, en un cuadro peritoneal, desde el punto de vista quirúrgico, es importante disminuir el riesgo de daño de las células mesoteliales. Ma- Permítanme borrar esto un ratito para seguir avanzando. Ahora, en la historia natural de la peritonitis, todo empieza con un proceso infeccioso, ¿ok? Este proceso infeccioso que inicialmente puede ser localizado, finalmente se hace difuso y ocasiona lo que se llama sepsis. Sepsis, punto de partida abdominal. Esta sepsis, si no se controla, empieza a producir por todo lo que hemos hablado, los mediadores inflamatorios y todo eso. Entonces, produce un shock séptico. ¿Cómo se define el shock séptico? Clínicamente tenemos que recordar que shock, muchachos, es básicamente hipoperfusión tisular.
Signos clínicos de hipoperfusión tisular. Me gustaría que me dicten llenado capilar disminuido, oliguria, frialdad de los dedos, sudoración profusa, ¿no? Frialdad de las extremidades, sudoración profusa, alteración del sensorio, ¿ok? Y clínicamente el lactato elevado. Entonces, clínicamente nosotros podemos definir shock, ¿ok? Entonces, este shock se correlaciona básicamente, se convierte en refractario cuando a pesar de la resucitación con líquidos se mantiene una presión baja, ¿ok? Y si nosotros no actuamos inmediatamente, dejamos que esta infección siga, finalmente termina en falla multiorgánica y finalmente termina en muerte, ¿ok? Entonces, sabiendo la fisiología, la fisiopatología de la sepsis, nosotros tenemos que entender que la actuación inmediata es lo más recomendable en estos casos. En un rato les voy a mostrar las recomendaciones que hace la, este, las guías internacionales, ¿ok? Hay un grupo de un grupo de estudiosos que han evaluado la capacidad de supervivencia en casos de sepsis, ¿ok? Entonces, estas guías que generalmente vienen ya desde el del 2021 se han hecho y se ha tomado más importancia. Recuerden que los pacientes, ¿qué cosa es lo que recomiendan estas guías? Primero, que en los hospitales existan grupos, equipos de trabajo que se encarguen de evaluar y manejar pacientes con sepsis o potencialmente sépticos, de detectar esos pacientes. ¿Ok? Los pacientes que han estado dentro de esos programas, las tasas de curación son más altas que en los pacientes que no están en esos programas. Las tasas de mortalidad son menores. Los pacientes que se han detectado mediante esos grupos, tienen mejor sobrevida, ¿ok? Recuerden que la tasa de mortalidad general de la sepsis es alta y cuando la sepsis es grave, la mortalidad es muchísimo mayor, ¿ok? Llega casi hasta 32% de mortalidad, ¿ok? Mire, sepsis grave en posoperados, 42%. Entonces, la importancia de conocer la fisiología y la fisiopatología y entender de que en los centros se tengan que implementar estos equipos de trabajo es muy importante. Eso es lo primero que recomiendan las guías internacionales. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace para identificar este tipo de pacientes? Las guías que recomiendan. Las guías recomiendan que no se debe utilizar el Quisofa únicamente, ni siquiera el CIRS. Se tiene que utilizar de manera conjunta, ¿ok? Pero este Quisofa es una medida bastante práctica, útil, que evalúa mortalidad y solamente se fía en la alteración del sensorio, ¿ok? La presión y la respiración. Cuando existe más de dos órganos afectados, la mortalidad es 10%, ¿ok? Pero como solamente evalúa estos tres parámetros, no recomienda utilizar solamente el Quick SOFA, ¿ok? Se tiene que utilizar todos los recursos clínicos que nosotros contamos en un hospital. ¿Listo? Además, en pacientes con sospecha de sepsis, es útil determinar el lactato. El lactato normalmente no es detectable en pacientes sanos, no se detecta normalmente. Entonces, el lactato, el dosaje de lactato, especialmente más de 2, es un parámetro muy importante para evaluar este tipo de pacientes. Felizmente, la mayoría de los centros se cuenta con la posibilidad de dosar lactato. Eso es lo que recomienda las guías. En cuanto a la reanimación, ya la reanimación tiene que ser inmediata, ¿ok? Y generalmente se recomienda 30 ml
por kilo de peso las primeras 3 horas. ¿Ya? Se ha visto que la sobrehidratación o el déficit de hidratación tienen mayor morbimortalidad. Por eso es de que la hidratación tiene que ser restrictiva y de acuerdo a resultados. ¿Ok? Entonces, las guías recomiendan que en pacientes con sepsis, la hidratación tiene que ser a 30 ml durante las 3 primeras horas. Eso es lo que recomienda las guías. La sobrehidratación no es buena. Yo en la mayoría de los hospitales que he trabajado, yo he trabajado en hospitales de alta complejidad y hospitales regionales y hospitales de apoyo, ¿ok? En todos estos hospitales, algunos centros, en algunos centros, en estos hospitales de alta complejidad, utilizan los criterios. ¿Ya? Pero en la mayoría de los hospitales regionales, los hospitales nacionales, por ejemplo, he visto mucho en los hospitales, yo he trabajado, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, he visto colegas del Carrión, del 2 de Mayo, he visto de los hospitales regionales. Escúcheme, en estos sitios se sobrehidrata al paciente, exigen balance positivo. Y cuando tú sumas el balance, tú sumas el primer día, tiene un balance acumulado de 500, el segundo día 1000, el tercer día 1500. Total, en 3 días ya tiene un acumulado casi de 3000 litros. La sobrehidratación produce edema, telectasia, infección, trastornos de coagulación, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en la hidratación de estos pacientes. ¿Ya? La hidratación tiene que ser inmediata y bajo las recomendaciones de la guía. ¿Qué otras cosas nos dicen las guías? Cuando nosotros hidratamos a los pacientes, tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento. Y lo más recomendable son medidas dinámicas. ¿Ok? Medidas dinámicas. La utilización del PVC, de la PVC, ya no es recomendable. Lo que se recomienda son medidas dinámicas. Lo malo que estas medidas dinámicas son invasivas, como por ejemplo la medición del volumen sistólico, la variación del volumen sistólico, la presión de pulso, el ecocardiograma. ¿Ya? Entonces son parámetros que recomiendan. Pero también las guías recomiendan este, mm, evaluar la respuesta utilizando el lactato y llenado capilar. ¿Ok? Es decir, signos de hipoperfusión tisular. ¿Ok? Básicamente el llenado capilar porque es una prueba fácil de realizar y es bien sensible. ¿Qué más nos recomiendan las guías? ¿No? La presión arterial, este, como objetivo, tiene que ser una presión arterial media de 65, mayor de 65. Si nosotros tenemos una presión de 65, garantizamos el retorno venoso, por lo tanto, la precarga, por lo tanto, la poscarga y por lo tanto, una adecuada perfusión tisular. La hidratación con objetivos más altos tampoco está recomendado, ¿ya? No está recomendado, es decir, como les digo, la sobrehidratación no está recomendada. El objetivo de la presión arterial media tiene que ser alrededor de 65 milímetros de mercurio. Eso es lo que recomienda la guía. Otra recomendación que hace la guía es de que el ingreso a cuidados intensivos tiene que ser lo más antes posible, dentro de las primeras 6 horas. Miren que la mortalidad aumenta 1,5 por cada hora de retraso. ¿Ok? Lo malo que la mayoría de los centros, nosotros tenemos bajos recursos. Esos bajos recursos hacen que no haya disponibilidad de camas en UCI. Por lo tanto, estos pacientes corren mayor riesgo de mortalidad por cada hora que se retrasa el ingreso a la UCI.
Entonces, la recomendación es de que el ingreso tiene que ser antes de las 6 horas. Eso sería lo más recomendable. ¿Qué otra cosa tenemos? El diagnóstico de la infección. Ya, en caso de sospecha de sepsis, ¿ok? Y cuando no es confirmada, se recomienda reevaluar y buscar continuamente el foco, ¿ya? Y si nosotros tenemos sospecha, se tiene que interrumpir los antibióticos empíricos, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque nosotros siempre tenemos que tener en mente el uso racional de antibióticos, ¿ya? Siempre tenemos que tener en mente. Entonces, si nosotros tenemos una elevada sospecha de un paciente y no está confirmada el diagnóstico, se suspende los antimicrobianos hasta encontrar la causa. Eso es lo que recomienda la guía. Ya. ¿Qué otra cosa tenemos? En los pacientes, cuando hay una posible sepsis, ¿ya? O es alta la sospecha, la probabilidad, se recomienda administrar antimicrobianos inmediatamente. Cuando nosotros tenemos una sospecha alta, una probabilidad alta, las recomendaciones de usar antimicrobianos tienen que ser inmediato, dentro de la primera hora. Pero si la sospecha es baja, es mejor suspender los antibióticos, ¿ok? Y evaluar, identificar la causa. Pero en pacientes que tienen elevada sospecha, el antibiótico tiene que ser inmediato, antes de la primera hora. Eso se ha visto que mejora la supervivencia. Cuando nosotros tenemos un paciente ya de alto riesgo para antibióticos meticilino resistentes, se tiene que utilizar antibióticos empíricos que tengan cobertura para eso, ¿ya? Cuando hay alto riesgo. Cuando hay bajo riesgo, no es conveniente utilizar antibióticos que tengan actividad contra meticilinos resistentes. Solamente se utiliza cuando el riesgo es alto, ¿ya? Esas son las guías. Es decir, si se dan cuenta ustedes, todo está enfocado al uso racional de antibióticos, ¿ok? Cuando existe alto riesgo de gérmenes multidrogos resistentes, se sugiere dos antibióticos con cobertura gran negativa, cuando hay alto riesgo. Recuerden, una cosa es gérmenes meticilino resistentes y otra cosa es multidrogos resistentes, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de gérmenes multidrogos resistentes, tenemos que usar dos gérmenes que cubran a gran negativos. Cuando el riesgo es bajo, no utilizar dos gérmenes, basta con uno, ¿ok? Y en el caso de que exista sepsis, este, se conviene, sugerimos no utilizar una cobertura doble contra gran negativos, ¿ya? Una vez que se conocen al patógeno. O sea, si nosotros tenemos un paciente con sepsis y nosotros identificamos al germen, el tratamiento tiene que ser dirigido hacia ese germen, ¿ya? En esos casos, por ejemplo, no es recomendable seguir usando este antibiótico doble, ¿ok? El antibiótico, antibiótico terapia empírica es diferente. Una vez que nosotros identificamos el germen, el tratamiento tiene que ser dirigido, muchachos. Todo esto, las recomendaciones están en función al uso racional de antibióticos, muchachos. Igualito, si nosotros sospechamos pacientes de alto riesgo para infección de hongos, se sugiere empezar terapia antimicótica. Si el riesgo es bajo, no utilizar. O sea, no es
prudente utilizar en todos los pacientes, incluso terapia antifúngica. Recuerden que estos pacientes graves tienen riesgo de una infección fúngica, ¿no es cierto? Entonces hay unos criterios que evalúan el riesgo. Generalmente, por ejemplo, días de hospitalización, medicamentos, eh, la patología. Entonces, son criterios que te dicen si es de alto riesgo, se sugiere utilizar antifúngico. Si el riesgo es bajo, no. A lo que nosotros, los cirujanos, nos enfrentamos es al control de la fuente. Se tiene que identificar y excluir rápidamente el, la fuente de la sepsis, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no identificamos y no hacemos control de la fuente, por más que le demos el tratamiento que le demos, el paciente va a seguir su cascada de sepsis, shock séptico, falla multiorgánica y muerte. ¿No es cierto? Entonces tenemos que drenar abscesos, desbridar tejido necrótico, retirar dispositivos, evitar la contaminación, las perforaciones tienen que ser tratadas, diagnosticadas los abscesos intraabdominales, retirar las isquemias intestinales, tratamiento de la colangitis, de la pielonefritis, etcétera, etcétera. Se tiene que identificar y hacer un control de la fuente. Eso es obvio, muchachos. Eso es por lógica. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? También es importante que dicen las guías desescalar los antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la antibiótico terapia en los hospitales, paciente 35 días hospitalizado y tiene 35 días de antibióticos. Eso es una exageración. Entonces, se tiene que desescalar rápido. Se sugiere una desescalada rápida de los antimicrobianos, ¿ok? Eso es lo que recomiendan las guías. Y para eso hay unas recomendaciones, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos controlado la fuente, nosotros podemos usar tratamientos de corta duración. ¿Ok? No es recomendable tratamientos largos. Si nosotros vemos que el paciente clínicamente está mejorando, no hace fiebre, sus parámetros inflamatorios están negativos, entonces la retirada de los antibióticos tiene que ser rápida, precoz. ¿Ok? En cuanto a los fluidos, muchachos, la ¿Cómo estás? recomendación es cristaloides. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza albúmina? Cuando existen, o sea, el paciente ha recibido grandes volúmenes de cristaloides. ¿Por qué? Porque la albúmina jala líquido y evita el edema intersticial, las atelectasias, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se recomienda el uso de... No está recomendado el uso ni de almidones ni de gelatina. Producen mayor morbimortalidad. Entonces, de los líquidos, los líquidos, lo más recomendable, si está a la mano, el lactato. Si no hay lactato, el cristaloide. ¿Ya? Entre el lactato y el cristaloide no hay mucha diferencia, pero el lactato tiene mejor rendimiento. Si está a la mano lactato, lactato, muchachos. Si no hay lactato, cristaloides, pero los almidones y la gelatina ya no se debería usar. ¿Qué más? Igualito, es recomendable el uso de profilaxis antitrombótica, ¿ok? Se recomienda la profilaxis especialmente con moléculas con heparina de bajo peso molecular. ¿Ok? Y no es recomendable estar utilizando este, profilaxis mixta, ¿no? No es recomendable. Ahora, en cuanto a la profilaxis, recuerden que el uso de vendas elásticas está proscrito, no se debería usar vendas elásticas. Cuando los pacientes ingresan a sala de operaciones y van con vendas elásticas, en vez de proteger, incrementan el riesgo de trombosis. Se debe usar medias compresivas, muchachos. Al respecto de la nutrición,
la nutrición tiene que ser lo más rápido posible, ¿ok? La nutrición tiene que ser precoz. En estos casos de sepsis se recomienda ¿Cómo dentro de es? las 72 horas, ¿Dónde? ¿Ah? ¿ya? ¿Dónde? ¿Quién? No sé, no conozco, yo solo conozco del hospital, esa parte, esta no es. Pero ¿qué se fue, pues? ¿Has ido a comer café? Hemos silenciado, están con sus micrófonos abiertos. Listo. Ahora, ¿qué les traigo por acá? Por último, recuerden que acá les traigo algunos trabajos que se han hecho. Este, por ejemplo, este trabajo de acá, este trabajo, el último, han evaluado el uso de drenes en pacientes posoperados. ¿Ya? Y es un trabajo hecho por cirujanos peruanos. Y a mí me da gusto, lo he puesto acá. Es más, el doctor Eduardo es mi amigo, ¿ya? Es un buen cirujano. Mire, han hecho y han encontrado que no existe relación entre la utilización de drenes y las colecciones, ¿ya? Por apendicitis, ¿entiendes? Entonces, el uso de drenes no está recomendado. No es recomendable el uso de drenes. Estos otros trabajos, igualito, la mayoría de los trabajos en relación a uso de drenes, no recomiendan, no han encontrado beneficios, no han encontrado utilidad. Es más, hay trabajos que dicen que aumenta el riesgo de infecciones de sitio operatorio, el riesgo de abscesos, este, es más, convierte una infección extrahospitalaria en una infección intrahospitalaria, porque los pacientes con peritonitis que tienen DREN, los gérmenes son diferentes a la pus ocasionada por la enfermedad. Entonces ya no son gérmenes extra hospitalarios, son intrahospitalarios. El manejo es peor, es más complicado. Entonces la mayoría de los trabajos recomiendan no usar DREN en ningún tipo de peritonitis. ¿Ya? En ningún tipo de peritonitis está recomendado el uso de drenes, muchachos. ¿Listo? Y les recomiendo lo que hemos conversado, ¿no? Especialmente los drenes laminares no tienen utilidad porque funcionan mediante capilaridad y el drenaje de la cavidad abdominal es por diferencia de presiones, ¿no? Por la fisiología que yo les he explicado. Lo que recomiendan es usar drenes tubulares de circuito cerrado que generan presión negativa, ¿no? Eso sí está recomendado, pero el retiro de esos drenes tiene que ser lo más rápido posible. ¿Listo? ¿Qué más, muchachos? A ver. Bueno, este es un índice que se recomienda que se utilicen para la evaluación de pacientes con peritonitis porque evalúa mortalidad. Los pacientes que tienen puntaje más de 26 tienen un riesgo alto. Ya se evalúan estos parámetros que son fáciles de utilizar. Estos son los criterios de Mannheim. Ya se recomienda, se utiliza bastante estos criterios. ¿Qué va, muchachos? Bueno, listo. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Pareció a la triada de la Foy, Dick Anthony. Si tienen alguna... Doctor, buenas noches. Hola, un gusto. Eh, Le habla Jesús. ¿Con quién tengo Doctor, el gusto? Jesús Núñez. Doctor, entiendo, le escuché indicar de que el beneficio de hacer un lavado peritoneal en un acto quirúrgico tiene menos beneficio en un acto quirúrgico, tiene menos beneficio. Usted, doctor, ¿qué experiencia tiene con ello? O sea, digamos, se encuentra un líquido peritoneal purulento, lo que hace, digamos, una cirugía laparoscópica, aspira y termina la cirugía para limpiar los abscesos que encuentra o el líquido purulento, lo aspira y ya no lava. Eso es lo que más o menos le entendí, doctor. Ya no hace un lavado que generalmente solemos hacer, tanto en la cirugía abierta, en la cirugía laparoscópica, a veces una apendicitis por peritonitis, con peritonitis, ¿no? Peritonitis por apendicitis complicada, a veces generalmente un poco lavamos la zona y aspiramos obviamente el líquido purulento, ¿no? Entonces, ¿usted qué experiencia tiene en ello, doctor?
Ya, una pregunta, ¿tú usas DREN? Sí, doctor, Ya, sí uso ya, Dren. exactamente. Entonces, justamente esta charla es para ayudar a vencer ese miedo del cambio. Todo lo que yo les he presentado es en base a guías que han hecho, consensos que han hecho hace bastante tiempo. Han evaluado el manejo de esos pacientes, no en 10, 20 ni 100 pacientes, en más de 35.000 pacientes durante años. Han evaluado todo lo que yo les he dicho. Por eso les expliqué inicialmente la fisiología, la histología, la embriología del peritoneo, para que se entienda, para que puedan entender y tener base, ¿ok? Las peritonitis fecales, las peritonitis fecales son las únicas que se lavan, pero lo suficiente como para retirar el contenido fecal, porque recuerda que 1 gramo de heces te puede poner tóxico a un paciente. Entonces tú no puedes dejar un fecalito, no puedes dejar 1 gramo de heces, no puedes dejar. Eso lo tienes que retirar, ¿ok? O cualquier contaminación, por ejemplo, un traumatismo abdominal con perforación gástrica en un paciente que, por ejemplo, estaba con el estómago lleno. Entonces tú eso tienes que retirar eso. ¿Y cómo se hace? Con un lavado, este, lo suficiente como para retirar. Pero en caso de peritonitis, por apendicitis, por ejemplo, el lavado profuso lo que hace es retirar las opsinas que nos defienden, retirar las células que nos defienden, dejar líquido en suspensión en la cavidad abdominal, que es este factor de riesgo de abscesos, ¿ok? La manipulación de las asas intestinales dañan la serosa, dañan el mesotelio que predispone a que predispone a las adherencias, al hilio posoperatorio, a las náuseas, a los vómitos. ¿Ok? Entonces, en una peritonitis, lo recomendable es aspirar y secar, nada más. Eso es lo que se recomienda. Y lo mismo sucede con el uso de drenes. Si tú estás acostumbrado a usar drenes laminares, recuerda que eso funciona por capilaridad. Y lo que yo les he explicado es de que el drenaje de la cavidad abdominal es por diferencia de presiones y especialmente lo hacen en los estomas diafragmáticos, que la mayor cantidad de estomas están en el lado derecho. ¿Ok? Entonces es ahí donde se drena ahí es donde se produce el drenaje de la cavidad abdominal, ¿me entiendes? Entonces, si recuerdas la fisiología, la fisiopatología y recuerdas todas esas cosas, entonces te va a ser más fácil entender de que el lavado profuso no sirve, no tiene utilidad. Incrementa el riesgo y la mortalidad de los pacientes, el hilio posoperatorio, náuseas, vómitos. ¿Ok? El riesgo de aspiración, etcétera, etcétera. Entonces, en una peritonitis, yo hace más de 15 años no uso lavado profuso, tampoco uso drenes. ¿Ok? La única indicación de drenaje en caso de apendicitis es el absceso apendicular, pero lo ideal es un drenaje percutáneo. Si no hay drenaje percutáneo, laparoscópico. Si no hay, por cirugía abierta, pero dren con circuito cerrado, a presión positiva. Esa es la indicación. ¿Ok? Ahora ya, si no tienes ese dren, puedes dejar un dren laminar, tubular, lo que tú quieras, pero solo en abscesos. En otro estadio de apendicitis, en otros tipos de peritonitis no está indicado. Y en relación al lavado, es como te comento. Recuerda la fisiopatología, recuerda lo que produce la manipulación exagerada del, del, del mesotelio del peritoneo, que es una de las capas más importantes que tenemos. Sí, Gracias, doctor. instilación de corticoides en cavidades antes del cierre para disminuir adherencias. Jesús, como te expliqué en la charla, es que el uso de todas esas sustancias no han demostrado
la, acá te lo voy a hacer ver nuevamente. El uso de el uso de esas sustancias no han demostrado la utilidad en relación ¿cómo se llama? En relación a las bridas y a las adherencias. El principal factor de riesgo, el principal factor de riesgo para adherencias, bridas en el abdomen es el postoperatorio. Las bridas y adherencias se forman en el postoperatorio en un 80% más o menos, pero las inflamaciones solamente el 20 a 30%. Entonces, la principal causa son posoperatorias y especialmente están en función a el devaneo, el lavado profuso, la isquemia, la desecación, el desprendimiento, o sea, la manipulación del peritoneo, de las asas intestinales, son los principales factores de riesgo de disminuir esta actividad fibrinolítica que se está produciendo como mecanismo de defensa en el abdomen. Esos son los principales factores de riesgo. Ya, si tú quieres disminuir las bridas y adherencias, tú tienes que evitar estos factores de riesgo. Y en caso el paciente sea un paciente que esté haciendo bridas y adherencias de manera repetitiva, los únicos productos que han demostrado utilidad y aprobados por la FDA son, por ejemplo, las películas de ácido hialurónico, la carboximetilcelulosa, son los únicos que han demostrado utilidad en la disminución de las bridas y las adherencias. El uso de corticoides, acetilcisteína, no han demostrado ningún beneficio ni utilidad. El principal factor de riesgo es posoperatorio. Ahí es donde uno tiene que, ¿cómo se llama? Trabajar. ¿Qué más, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta más? Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden escribir o abrir su micrófono. Aquí está la clave de la fisiología del peritoneo. Estas tres capas del peritoneo. El mesotelio, la lámina basal y la capa submesotelial. Esas son las que se tienen que cuidar en un paciente con peritonitis. Listo, muchachos, ha sido un placer. Si no tienen alguna pregunta, igual, este video está grabado, se les va a enviar. Si tienen alguna consulta, pueden escribirme a mi teléfono directamente. Les voy a dejar mi número ahí en el chat. Cualquier otra consulta, pueden, ¿cómo se llama? Pueden comunicarse con sus asesores en relación al curso. Les recuerdo que este curso tiene 26 clases que se dictan sábados y domingos a las 9 de la noche. Son clases que, así como esta ponencia tiene información desde la embriología, la histología, la fisiología, la fisiopatología, la anatomía enfocada al tratamiento quirúrgico. ¿Ok? El curso está en proceso de acreditación, muy pronto lo vamos a tener, así que los que lleven y los que han llevado, se les va a entregar el certificado a los que lleven el curso, se les va a entregar el certificado que ya tiene la acreditación. Los que han participado acá van a tener un certificado por participación con un lapso de 4 horas de charla, porque lo mínimo que necesitas para tener algún valor son 4 horas de charla. Así que eso también les comunico. Recuerden que por lanzamiento estamos haciendo 50% de descuento a los interesados. Sin más, muchachos, ese es mi número, les estoy dejando. Pueden escribirme por interno, comuníquense con sus asesores. Les vamos a estar haciendo mayor difusión de otros eventos como este tipo
que son bastante útiles para nuestra formación. Ha sido un gusto, muchachos, estar con ustedes. Les agradezco una vez más por haber estado acá y nos vemos hasta pronto. Saludos, muchachos.